Pablo Ulloa asumió como defensor del pueblo de la República Dominicana tras ser elegido por el Congreso Nacional en 2021, en un proceso donde se valoró su perfil técnico, su trayectoria en temas sociales y su vinculación con iniciativas de participación ciudadana y derechos humanos. Antes de ocupar el cargo, Ulloa se destacó en el ámbito académico y en proyectos de desarrollo, lo que fortaleció su imagen como un profesional con enfoque en políticas públicas y cercanía con las problemáticas sociales, factores que influyeron en su designación. Desde su llegada a la institución ha impulsado una gestión centrada en la defensa de los derechos fundamentales, la supervisión de los servicios públicos y la promoción de una cultura de transparencia. Su trabajo ha estado marcado por denuncias sobre irregularidades de distintas entidades del Estado, así como por la mediación en conflictos ciudadanos y la fiscalización de condiciones en centros de detención y hospitales. Ulloa ha posicionado a la Defensoría del Pueblo como un órgano más activo y visible, promoviendo reformas y mayor acceso de la población a mecanismos de protección de sus derechos. Recibimos en el Mangú de la mañana a Pablo Ulloa, quien tiene la responsabilidad de defendernos a todos. Bienvenido. Del pueblo. Bienvenido. Bueno, primero darle las gracias formalmente, sorprendido indiscutiblemente con esa presentación. Yo creo que es un compromiso mayor. Y a ustedes felicitarles por esta iniciativa, por este programa. Ya realmente se ha convertido justamente pasó de un proyecto a un programa, porque el inicio siempre es difícil, pero ustedes se han consolidado, que es lo más importante. Muchas gracias, Pablo. Por esas palabras. Tienes una responsabilidad a nivel Dios sobre tus hombros, porque te toca representar al ciudadano de a pie, a poder apostar para que esa persona que está pasando por una situación X de vulneración de sus derechos, por ejemplo, pueda tener la representación que corresponde y la salida oportuna. ¿Cómo tú cargas con eso? Y no cargarte también a ti a nivel personal. Mira, sí me cargo, eso es indiscutible. Y decirte lo contrario sería mentir, y yo no miento, por formación cristiana y por vocación desde el punto de vista de lo que es el humanismo que profeso en mi vida. Ahora, desde el punto de vista real, pueblo somos todos. Y ese concepto amorfo implica empresarios, implica líderes sindicales, pero implica también comunitarios, implica profesionales liberales, implica personas de la administración pública, implican policías e implica personas que han sido privadas de libertad. Por lo tanto, pueblo es todo. Por eso no es fácil. E indiscutiblemente, cuando uno le pone un sello de territorialidad, implicó que el año antepasado yo me trasladé a todas las provincias con un equipo, porque también me gusta desmitificar el hecho de defensor del pueblo. No es Pablo. Gracias a Dios yo tengo un gran equipo de trabajo. Pero el año pasado nosotros nos trasladamos a todos los municipios del país. Y se lo digo de manera personal. No tengo problema de decirlo. Eso implica un desgaste muy fuerte, porque estamos hablando de 32 provincias, estamos hablando de más de 158 municipios, e ir a las provincias con 9 actividades y a los municipios con diálogos en tu comunidad implica no solamente ver, implica escuchar e implica luego, que es lo que estamos haciendo este año, accionar. Pero eso ha significado muchos indicadores de resultados. Uno, nosotros cuando llegamos apenas había unos 1,000 casos por año. Este año cerramos con 5,600. Wow. Es quintuplicar. Pero desde el punto de vista de orientaciones y quejas, nosotros hemos llegado a tener 14,000 cuando apenas ya habían unas 1,000 y pico. Por lo tanto, esos dos indicadores le dan a entender lo que ha sido el garantismo, que se ha certificado en normas de calidad ISO, en antisoborno, cumplimiento gubernamental y calidad en sí mismo. Pero eso ha implicado una gestión pulcra, transparente, ética, que ha significado no solamente que el Ministerio de Hacienda nos signifique como el único órgano extrapoder de la República Dominicana, porque el defensor, como dice el artículo 190 al 192, tiene doble independencia, es un órgano constitucional, así como el constitucional, la Suprema, Tribunal Superior Electoral, y eso ha significado que hagamos un protocolo único en el país para ejecutar nuestro presupuesto en línea. Pero el Ministerio ahora mismo de Hacienda, en su dirección de presupuesto, nos mandaba unas felicitaciones por ser de las 25 instituciones del Estado Dominicano, que hizo una autoevaluación y significó casi 100 puntos de nuestra ejecución. Ni hablar del tema de transparencia, que todos los meses estamos en 100 puntos, porque se ha basado, garantismo, se ha basado en transparencia, y la parte educativa,
que fue por lo que vine en su momento a visitar al director del medio, y todos los días hacen un corte con la Constitución animada en esta planta televisora, lo cual nos ha ayudado a impactar a más de 500,000 personas. Es una iniciativa que hemos logrado de los preuniversitarios. Hicimos la Constitución animada para niños de 3 a 14 años, nuestra Constitución en 16 capítulos con guías didácticas. Este año, todos los lunes a las 3 de la tarde, salvo hoy que la ADP cumple aniversario y hoy no hay docencia en la parte pública, pero mañana, todos los lunes a las 3 de la tarde, yo me traslado a un liceo distinto de la República Dominicana por 40 semanas. Wow. Eso implica 160 sesiones conectadas en línea y está recibiendo un programa que se llama Constitución Viva para Todos y Todas, que es en 40 semanas enseñar la Constitución. Con eso cumplimos el artículo 63 de nuestra Constitución en el inciso 13. Pero este año también haremos lo mismo con lo universitario para poder dejar en el Defensor del Pueblo un programa desde los 22 hasta los 3 años para la enseñanza de la Constitución. Por lo tanto, con eso estamos honrando nuestra Carta Magna. No solamente vimos la parte de garantismo con procesos como lo que les contaba, que implican atención al ciudadano de calidad, investigación, notificación y litigio. Vimos una gestión basada en resultados, por eso vamos a certificar nuestro modelo de gestión en ISO este año también, sino también la parte educativa la hemos abrazado con pasión y con una firmeza que implica no solamente nosotros llevarlo todo de manera física, también virtual, para que la República Dominicana pueda tener eso. Pablo, con todo eso que haces, yo me imagino que esa es la razón por la que tú no duermes, porque yo entiendo que tú no duermes. Ahora, ¿es para hacer más eficiente el trabajo o todas esas cosas que tú escuchas todos los días te tienen en vela todas las noches? Mira, gracias a Dios yo duermo bien, porque duermo en mi casa. No. A mí me chismearon que tú no dormías. Lo que pasa es que yo me despierto a las 4 de la mañana regularmente. Hoy, ¿Y a qué hora te duermes? No, yo estoy arropado a las 9. Ah, somos del mismo club. Pero, no, por ejemplo, hoy yo me desperté 3:11. Porque tenía una serie de documentos que elaborar. Menos mal que duerme. Pero me acosté anoche a las 8. Llevé al niño al cine y luego... pero lo que te digo con esto, me desperté a las 3:11 porque yo tenía hoy una actividad a las 9, que era la celebración del aniversario de la ADP. Lo tengo a ustedes como responsabilidad particular en mi agenda. Al mediodía tengo el gabinete de transporte junto con el corredor de la avenida Núñez de Cáceres por una situación que ha pasado con ciudadanos. Luego a las 3:30, luego a las 5. Entonces, el día también lo tengo que eficientizar. La parte documental es de 4 a 5 de la mañana que yo lo puedo trabajar porque la doctrina me lleva a tener que revisar todo, comentarlo, mandar, despachar, y ya puedo centrarme justamente en la territorialidad, en la cercanía al ciudadano, en las visitas programadas, en algún tipo de supervisión o inspección como tal, como por ejemplo se dio el caso recientemente con la parte de las residencias médicas, que bueno, el sábado incluso una colega de ustedes, doña Nuria, presentó parte de la inspección que nosotros hicimos, la investigación relacionada con el aspecto. Entonces, eso implica mucha eficiencia de tu tiempo como ser humano, de tu tiempo como profesional y además que la institución pueda justamente rendir resultados, porque hemos tratado de llevar la institución al plano donde el constituyente la diseñó en su momento. Eso ha implicado resarcir la confianza ciudadana. Cuando analizamos los KPI de nuestra institución, nos vemos que hemos aumentado significativamente el conocimiento de la institución. Cuando llegamos al 80% no conocía el defensor. Hoy prácticamente el 35% no conoce el defensor, y eso son encuestas que hacemos anual. Pero los jóvenes, que es lo que más nos interesa, por eso esos programas que le estaba diciendo, el 62% de los más pobres no conocían un derecho fundamental. Hoy rondará el 32% que no conoce un derecho fundamental. Y para nosotros es significativo hacer educación cívica para luego poder pedir participación ciudadana. Porque a veces creemos que la participación se da de manera automática o vegetativa. No, tú tienes que significar que conoces algo para exigirlo. Y esa exigibilidad es lo que anda buscando el Defensor del Pueblo continuamente cuando se acerca a una comunidad, a un grupo, o alguien llega directamente, o hacemos caso de oficio que a través de las redes sociales, o instalamos un sistema de CRM que nos permite hacer con IA algunos ejercicios para poder justamente significar cuáles son esos derechos más vulnerados y cómo podemos resarcirlos siempre y cuando sea así. Claro, haces muchísimas cosas, Pablo. Te escucho mencionar muchos temas, mucha diversidad donde se abarca el Defensor del Pueblo, pero ¿cuál ha sido ese caso que te ha tocado de cerca, que más te ha afectado, que tú dices, wow, esto me llegó al alma? Mira, desde el punto de vista, yo soy muy humano. Yo vengo de una formación católica y soy católico practicante. Yo me recuerdo en Mao un niño que murió por una bala de un narcotraficante en un punto de droga, que esa misma bala hirió a su hermanito de 13 años. Llegar allá y que no hubiese ninguna diligencia más allá de la habitual,
cosmética, eso te significa mucho, porque mi hijo tiene 11 años y yo veo y vivo por ese niño. Entonces, poder lograr que se ejecute un proceso de investigación con la policía y el Ministerio Público también hace que tú sientas que tu función tiene un valor real para una familia. A veces entendemos que una cama en un hospital o que te entregan un cadáver luego de la defunción o un cupo de la educación significa valor. Claro que sí, mucho. Pero el ver una familia totalmente descomprimida, vamos a decir el término, por la muerte de un niño de menos de 10 años, por un tema de punto de droga, mira, eso te rompe. O sea, tú ver el rostro de la madre, del padre, de los familiares llorando y clamando justicia cuando realmente hay una operación que es ilegal, a la cual tú siempre has condenado en tu vida, que es parte de tu discurso desde el punto de vista ideológico y filosófico, toda tu existencia. Por eso criticar las cárceles que no sean parte de ese sistema de información, de inteligencia y contrainteligencia que tenemos que tener. Por eso abocarnos tanto a que los privados de libertad tengan condición de reinserción, porque van a ser ciudadanos que luego van a venir a tener que vivir en una sociedad que no lo va a aceptar, y eso va a implicar que vuelvan a delinquir o llevarle una prisión preventiva a una persona, como una señora de 60 y pico de años en Najayo Mujeres, que había durado 8 meses presa por robar unas orquídeas, que ella reconocía que había robado, porque tampoco nos vamos a crear fantasía. Pero es un crimen famélico. Es un crimen que implica real y efectivamente un proceso de conciencia ciudadana de que lo hizo mal hecho, pero ella lo hacía para comer, por eso lo famélico. Entonces, pasar 8 meses en celdas y en lugares donde hay mulas, donde hay asesinas, donde hay personas que tienen un conocimiento del crimen organizado más fuerte, habilita a esa señora, si no lo entiende, a cometer un nuevo delito más profundo del que ya cometió. Entonces, por eso la prisión es un mecanismo superior. Por eso de las 7 medidas del Código Penal, la última es prisión preventiva. Porque aquí no hay cárceles especializadas o de máxima seguridad. Tú tienes pabellones en Najayo, hombre, de máxima seguridad, o puedes tener en Anamuya, en Higüey, pero confluyen en un momento. Entonces, el que es privado de libertad es por un proceso, y plantea la ley del régimen penitenciario, que tiene que volver. Por eso tiene medio libre en el artículo 150. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que pasa en una cárcel impacta directamente a la sociedad, porque ahí es que se da el ciberdelincuencia, la cibercriminalidad en sentido amplio, el hecho de sicariato y otros elementos. Entonces, ahí te significa ese caso, para ponerte uno particular que implica sangre. Hay otros que tienen que ver con elementos menos invasivos o menos críticos, que es, por ejemplo, la indexación de pensiones de 28.000 docentes por un proceso, en principio, de un recurso de amparo en cumplimiento en el Tribunal Administrativo y luego una mediación. O la mediación que hicimos con la Barrigol para el resentamiento involuntario de 800 familias, y eso implica necesariamente no solamente la casa, implica medios de vida. Es una operación que es la más grande desde el punto de vista de la inversión extranjera en el país, casi 350 millones de dólares. Y empezó esa mediación con una pedrada a un sacerdote. Entonces, imagínate el nivel de convulsión social que existía. Para poner 3 elementos, si quisiéramos significar como tal. Claro. Tú sabes que cuando asumiste este cargo, que podría verse desde fuera quizás como algo impensable, los que te conocemos nos alegramos, sobre todo por esa condición que tú hablabas de la humanización, de encarar esa responsabilidad, y sobre todo por lo humanista que tú eres como ente, ¿no? Como ser humano. Y es que la figura representativa de este defensor del pueblo, pues bueno, ya ronda casi 25 años, 2001. ¿Cómo evaluamos, Pablo, el trabajo que has desarrollado en el mismo hasta ahora? Mira, si yo lo veo como indicadores, como un gerente, yo que vengo de trabajar para BID, Banco Mundial, Unión Europea, que lo que hacía justamente toda mi vida era diseñar, implementar, monitorear o evaluar desde el punto de vista de impacto proyectos de carácter social financiados por organismos internacionales, por la cooperación. Te diría que al día de hoy nuestro plan estratégico institucional está prácticamente cumplido en su totalidad. A nosotros nos queda todavía un año, en el 2027, que tienen que elegir el nuevo defensor o defensora. La ley plantea una repostulación, pero yo lo tengo que ver en sextenios. Y un proyecto normalmente de cooperación son 4 a 6 años que se parte. Nosotros hicimos un plan estratégico. Yo tengo una matriz de indicadores como institución que tengo que ir cumpliendo. Por eso le mencionaba algunos indicadores de resultados desde el punto de vista de gerencia, para que pudiéramos identificar cómo la institución ha ido creciendo, no solamente en capacidades, sino también en confianza ciudadana.
Si yo lo fuera a evaluar, muy probablemente te diría, bueno, esa ley del 01, que uno de mis mentores, don Milton Rey Guevara, fue que lo sometió cuando fue senador de Samaná, de la tierra de Iván justamente, está desfasada por varias razones. Uno, esa ley lo que recoge son los derechos de ciudadanía, porque en el contexto que se desarrolló era la crisis postelectoral, donde se hicieron las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura, que se crea la figura, se hace una ola de reforma en la Suprema Corte de Justicia, se crean estrategias y estamentos similares a lo que pasó en España. Por eso nuestros defensores están cercanos al modelo español de la Constitución del 78. Pero hay muchos elementos que se han desarrollado desde el 92, que fue que llegó la figura América, que nosotros pudiéramos aprovechar, y es lo que nosotros hemos venido haciendo, no al margen de la ley, pero sabiendo que tenemos que hacer ingeniería institucional para poderlo lograr. No solamente ahí, sino desde el punto de vista, por ejemplo, penal. El primer director de correo de la gestión del presidente nos respondió una vez con un acto de alguacil. Nos fuimos a los tribunales y él tuvo que reponer, él no, la persona que lo sucedió, 45 empleados de carrera, pagar 92 millones de pesos de salario vencido y no pagado, y pagar liquidaciones por 155 millones de pesos. ¡Ay, qué Dios bueno que mío! tú hablas Qué de lo susto. penal! Perdóname, ¿cómo te ha ido? Perdóneme, porque el pueblo necesita... Déjame presentarte. Claro, Ella es Santica, Que no tiene nada de santa. no tiene Pero nada mi de amor, santa. tú tienes que dar esos detalles Pero así vende unas buenas arepas. Claro que, Sí, exacto. sí. Da lo bueno mío, lo positivo. Qué bueno que tú estás aquí. Pero las arepas son venezolanas o son Las dominicanas. dominicanas. No, porque con el acento de ella Pero cayó. muy buena. Imagínate. Deja de ser desinflamador. Oye, ya. Desinflamador es desinformador, Pablo, sí, ¿eh? Sí, porque exacto. si hay desinflamación, hay problemas técnicos. Oye, te contaba, qué bueno que tú estás aquí, porque te quiero hacer una pregunta. Tú ahora que estás hablando de sanciones penales. Si un ciudadano deja 300 pesos en la casa para que usted le guarde desayuno, comida y cena, ¿puedo ir a buscar asesoría, ayuda ante el defensor del pueblo? Yo le recomendaría un psicólogo. Exacto. Porque es una terapia de familia. O, si no, ambos tratar de buscar un ingreso adicional, porque 300 solamente... Está forzado. 100. Mira, te voy a hacer un cuento que pasó con la Eso da para DGC. el agua, No, nada pero más. sí. Te voy a hacer un para que cuento de nos la ayude. DGC. ¿Tú te acuerdas de la coronela que le dio a un funcionario? Ese fui sí, yo. sí, hace mucho. Uno de los motoristas que iba allá decía que él pagaba 500 pesos diarios por el alquiler del motor. Del motor nada más. Y en un solo proceso le cobraron 4,000 a las 5 de la tarde en efectivo. Él tuvo que dejar a su familia sin comer, que Ese gastaba día. 500 pesos en la familia y 500 pesos del alquiler, prácticamente 4 días. ¿Y cómo consiguió ese dinero? Empeñando el celular. Wow. Esos son los casos que ve el defensor, que a veces no lo entendemos. Que a veces no lo entendemos, pero sí, entonces podemos ir a buscar ayuda de ti. ¿Ayuda de qué tipo? Póngalo Te dijeron que fuera doña psicólogo. Santa, póngalo claro. Te dijeron que fuera psicólogo. Espérate, porque esto es de cuarto, esto no es de psicólogo. Y él me Oye, habló de sanción penal. la semana pasada yo espérate. estaba en la 800 cuando En la fue 800, ok, aquí la 800. aquí Los ríos. Con los ríos. en la cañada. Que hubo una inundación ahí. Yo fui y justamente- ahí Peligrosa, llevaron peligrosa. cama, muchachos, No, ahí. y vehículos. Claro, Y también. justamente era una cosa es el apoyo del Estado que implica las actividades que hace el sector público con comedor económico, con lo que tiene que ver con ayuda social y demás. Y otra cosa es prostituir la institución para darle dinero a la gente, porque no es capítulo para eso. No, Uy, porque a qué esta gente duro. se le fue la estufa y la paila. Uno no quiere cuarto, uno quiere que le devuelvan la paila. pero Uno por no eso quiere mismo cuarto. fue que me personé para que las instancias del Ejecutivo estuvieran presentes, y fue parte también de un trabajo que hizo el ayuntamiento. Coincidí con el jefe de la policía, entonces es parte. Mire, si por mi casa la vecina lleva más vida, mi vida, más que la mía, puedo ir al defensor del pueblo porque la gente quiere saber. No, mi amor, porque yo tengo que hacerle esa pregunta a él, porque todo el mundo quiere saberla. ¿Podemos ir para allá? Yo pondría el Canal 4. Ya. Y me Resuelto. concentraría en la programación del Canal 4 para no tener conflicto con la Resuelto. vecina. Doña Santa. Ay, ya eso quedó claro, doña Lo dio Santa. todo ahí. Oye, tú eres un Tenemos un verdugo. ticket Ahora, aquí, tenemos un ticket. Lo que todos queremos saber en este momento, a partir de algo que dijo Pablo hace un momento y que no sé si todos se la llevaron, es que en el 27 cambia entonces la posición del defensor del pueblo. Ay, Y ¿son que verdad? está la figura de la repostulación. ¿Vas a optar por ella? Sí o Ay, no? ay, Exacto, háblalo. ay. Yo siempre he pensado, y te lo digo sin ningún miedo, mi vida se trata de resultados. Los resultados son lo que tienen que hablar. No hace nada un ser humano diciendo yo quiero, yo aspiro o yo pienso,
si no hay nada que lo avale. Pero eso es un sí o es un no. Exacto. No, habla es que, claro, doctor. ¿qué vendría yo a decir? Lo mismo que dice cualquier candidato cuando te dice que No, quiere yo no una quiero, candidatura. yo no pienso en Yo prefiero eso. que mis resultados hablen y que sea la sociedad que juzgue, no el deseo Pero de te un ciudadano. gustaría. Pero si Mira, la yo estoy sociedad te trabajando con propone, pasión. no. Si lo la que pasa es que yo sociedad trabajo te con pasión. propone, si Yo trabajo nosotros con te pasión aquí propongamos. o donde tú Batalla, quieras. Pablo. Ok, Pero- me voy con mis dos preguntas en una, por favor. Que Dale. no he podido hacer Mira, ni y una. te quiero segundos decir algo. musicales. Yo lo que soy un servidor público. Yo te voy a servir con pasión aquí o donde me toque, pero siempre en el sector público. Hablando de Excelente. donde te toque, de no ser defensor del pueblo, ¿qué otro cargo te gustaría ocupar en la política, por ejemplo, para servir de una manera más amplia o con más contundencia? Yo lo veo en el sector público, no política. Porque el cargo Ok. electivo tiene su riesgo y tiene su compromiso. A mí Ok. me gusta servir en lo público. Otra pregunta. ¿Tú crees que algún día podamos como país no necesitar un defensor del pueblo porque las cosas funcionen como realmente tienen que funcionar? Porque si nos ponemos a pensar, si todos los departamentos, si todas las leyes, si el Estado en general, todo funcionara bien, ¿no necesitaríamos un defensor del pueblo? Por dos razones. Uno, el government compliance o el cumplimiento gubernamental sería la carta de cada una de las instituciones, ministerios, directores generales, y no necesitaría alguien que fiscalice los procesos. Y por igual, desde el punto de vista de la acción del sector público, en este caso el Ejecutivo, justamente no sería necesario porque ya todo el mundo estaría haciendo lo que le corresponde, pero no es así. No es No así. pasa de esa manera. Al contrario, la razón de que nosotros existamos y que tengamos tanta vigencia más que antes, no solamente es la pasión que le pone el equipo de trabajo, sino justamente el poder significar a través de las redes sociales y todos los mecanismos como ustedes, qué hacemos. Y ese fallecimiento o ese sentimiento de desahucio de un ciudadano implica que alguien no le cumplió lo que le correspondía. Ahora, nosotros también somos responsables y muchas veces caemos en el riesgo de poder ser populistas y eso tampoco nosotros lo permitimos, porque la demagogia y el populismo atacan la democracia. Nosotros lo que hacemos es revertir la confianza en la democracia a través de acciones. Cuando estas instituciones que estamos hablando puedan ejercer su mandato de manera real, no hay necesidad de un defensor. Pablo, Mientras pero- tanto, la institucionalidad será frágil y nosotros tendremos que accionar. Pablo, pero para que la gente aterrice un poco, porque tú no eres entonces el tipo que va a ir y vas directamente al tribunal a resolverme mi caso. ¿Cuál es Se da el caso. exactamente la función que tú ejecutas? ¿Para qué te contactamos nosotros? Mira, hay 4 procesos para entrar a garantismo. La atención al ciudadano tiene que ser sobre la base de cuáles son los derechos, sí o no. Hay 32 derechos fundamentales en nuestra Constitución. Y las leyes que traen cada ministerio dice el procedimiento para tú recibir un bien o un servicio según nuestra Carta Magna. Nosotros decimos que somos un Estado social y democrático de derecho. Y decimos a su vez que tenemos derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al transporte, al empleo, a muchos elementos. Bueno, eso tiene que significarse en políticas públicas. Y esas políticas públicas en acciones. Y esas acciones son las que el defensor supervisa siempre y cuando no exista una exclusión, una negligencia o una incapacidad de institución pública. Ese nosotros lo investigamos porque el defensor no habla a la ligera, no es un irresponsable. Luego notificamos a la administración para que cumpla su mandato y corrija el error que está generando. Y si no, nos vemos en los tribunales. Ahí entra el litigio estratégico. Con esos 4 procesos nosotros hemos construido esta nueva institucionalidad de la que estamos hablando. Yo ¿Cuánto tengo una equipo de pregunta seguridad que tú me andas? voy a atender mi trabajo, pues yo estoy atendiendo mi negocio. La arepa. Ahora sí. ¿Y por qué no vino arepa? Pero espérate, No, un pedazo, si me espérate. desinflamos el problema. Ah, Recuerda. Tengo que recordar eso, Escucha. sí, te voy a escuchar. Mira, A que a él sí le fías. A él sí le vas a claro, fiar, mi ¿verdad? amor, y más que en el próximo año hay elecciones, yo voy para allá. Oye, entonces... Pero una cuidado, si soy yo que tengo que ir para donde ti. Es verdad, Sí, una- porque si soy yo que me estoy reportando, tengo que ir a buscar votos. bueno, puede ser. los sí. votos, buscar los votos. Una pregunta importante. ¿El servidor público puede ayudar, apoyar a la población sorda de República Dominicana? Ay, ¿Puede ir a buscar? ay. ¡Ay, Te respondió, Te respondió. Dice que respondiste. Vamos por lo que nos une. Vamos por lo que nos Excelente. une. Pablo, te Excelente. quiero hacer alguna pregunta. Entonces, tú trabajas, porque ya sabemos que trabajas mucho. ¿Cuál es tu horario de trabajo?
Lo tengo. O sea, tú puedes trabajar el domingo, se te puede Bueno, contactar. Tal vez tú ayer, hagas por algo. ejemplo, había una actividad de defensa civil, reconociendo a aquellos voluntarios que trabajaron. Hay que reconocer que la defensa civil tiene 16.000 voluntarios. Y son ellos los que se trasladan en cada una de estas situaciones. ¿Cuántos agentes de seguridad tú tienes alrededor? No, yo ando con una femenina, gracias a Dios, que es la de Can. Yo no creo en ese aparataje, al contrario. Qué Incluso bueno. el relajo mío es que la placa del defensor es la número 10. Y yo parezco que, bueno, yo ando en mi vehículo llevando a mi hijo en las mañanas. Tranquilo. Y llevo todos los lunes, todos los días yo llevo a mi hijo en la mañana, a las 7:20 voy en la camioneta mía, para que no digan entonces... Y no me interrumpe el tráfico ni nada, ¿verdad? Normalito. Nada de eso, Bien, tampoco. Bien. Y mira que tuve una reunión con el CET antes de Semana Santa y no hablamos de eso porque no me interesa como tal. Me encanta. Entonces yo creo que es parte también de ese elemento. Mi horario, el sábado estuve en otra actividad. Eso, honestamente, yo lo hago con un nivel de pasión que la gente no lo entiende. Y yo creo que uno de los apoyos más grandes que tengo, aparte de la fe en Dios, es mi familia. Mi esposa y mi hijo han entendido la dinámica y se han integrado. Por eso uno de los videos que ustedes ponían aparece Enrique. Nosotros cocinamos juntos, pero también él me acompaña a las actividades en los liceos como una manera de que entienda de que su papá está trabajando y que el Claro. amor a la República Dominicana va más allá de lo que tú haces en sí mismo, sino con un elemento de valor. Y Pablo, esa- tú eres muy del pueblo, pasión tan se del pueblo que proyecta. tenemos ahora mismo una llamada, porque el pueblo quiere conectar contigo. Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Un placer. ¿Quién nos llama y desde dónde? ¿Y qué le quiere preguntar a Pablo que está con nosotros en este momento? Te habla Luise desde la ciudad colonial. Nosotros le hicimos una comunicación respecto a lo que estamos padeciendo, ya no solamente con la construcción de las calles, sino con unos gabinetes eléctricos que le van a conectar todos los contadores de las cuadras. Y a mí me ha tocado un gabinete inmenso en la puerta de mi casa y en la pared, que no la han podido perforar para conectarlo, sino que le han dejado un tornillo largo de la habitación de mis hijos, debajo de mi ventana, y dice un letrero: alta peligrosidad eléctrica. Nosotros le escribimos por WhatsApp al defensor del pueblo, que creemos en él, y nos contestaron que sí iban a venir a visitarnos. Y esto no es solamente a mi casa. Yo estoy en la Salomé Ureña 102 Bajos, un edificio. Y es el único gabinete que me han puesto de esta cuadra entera. Y enfrente eso es una oficina. Y en las otras cuadras han hecho lo mismo. Nos contestaron que sí venía, confiamos en él y esperamos que vengan a hacer perfecto. un recorrido para que vean que no es solamente mi calle. Gracias, dama, gracias. Ya Mira, producción le Luis, facilitó el Luis, número de teléfono sí, te iba a su pedir eso, asistente. que por favor. Acá lo dice. Ya está gestionado, Ajá. ya el Porque asistente ya tiene el yo ando caso. con la macotica Sí. Mira, siempre. hasta aquí te tocó Pero trabajar, qué Pablo. eficiencia, caramba. Yo ando siempre con una macotica. No, ya el asistente ya que está es parte activo. del registro de cada una de las situaciones. ¿Cuántos casos tú recibes al día, Pablo? Bueno, al día no, yo lo contabilizo por semana. Tú lo o contabilizas por semana, no por día. año. No, porque es que depende. Hay situaciones que incluso es para desahogarse. Hay situaciones que son orientaciones. Hay situaciones que sí son casos. Hay situaciones que son gestiones institucionales de carácter social. Porque, por ejemplo, yo pongo este caso. Guayabal tiene 9 años esperando un puente de una sola boca. Ellos producen aguacate, tienen aguas termales, tienen trillo. Cuando el defensor va a un diálogo, lo plantean. Nosotros lo canalizamos al ministerio, pero por lo menos de los 54 puentes que están presupuestados para este año en el Ministerio de Obras Públicas, ese es uno. Cuando el defensor va a Altamira y le hablan de la unidad de atención primaria, ya el SNS la tiene dentro de sus presupuestos. Nosotros no ejecutamos. Pero vamos anotando situaciones que escapan necesariamente a la categorización que nosotros tenemos como caso, que es orientación, porque al fin y al cabo el servicio implica eso. Tú poderte poner de manera empática en la situación que le pasa a la persona y tratar de canalizar o una carta de la comunidad o una carta de la Junta de Vecinos o una carta del individuo y poderlo acompañar con otra comunicación del defensor o llamar a un ministro. Mira lo que te digo del gabinete de transporte ahora con el conflicto en el corredor de la Nuña de Cáceres. Inmediatamente todo el mundo se mostró, sí, donde el IGNE, Morrison, la persona de Fideimóvil, Jan que lleva la parte de Antonio Marte. O sea, todo el mundo busca un mecanismo de poder dialogar. Entonces, a veces
no solamente es decir no o sí, sino es tratar de buscar la manera, siempre y cuando no transgredamos los límites que nos da la Lo Constitución. importante es que ustedes sirven de nexus, de enlace, ¿no? De puente para canalizar esas situaciones que viven los ciudadanos. Tenemos más llamadas, la gente quiere continuar conversando con el defensor del pueblo, así que acá en el Mangú les recibimos. Adelante, buenos días. Aló. Le escuchamos, su nombre. Sí. Mi nombre es Antonia Yolanda Báez. ¿De dónde nos habla? Yo de aquí de Satélite Duarte. Adelante con su comentario o inquietud. Yo estoy haciendo esta llamada para decirle al señor yo soy una señora de 75 años, mi esposo tiene 80, tiene cáncer, yo tengo problemas con los huesos y hemos solicitado varias veces la tarjeta Comer Primero y no la hemos tenido, ni tenemos ayuda tampoco por ningún lado. Está bastante afectada. ¿Producción puede coger el teléfono? Sí, la producción nos va a indican. anotar el teléfono para Sí, pasársela sí. aquí a su asistente para que tengan ese caso. Así que un abrazo desde aquí, señora nuestra, tranquila. Hizo lo mejor que pudo hacer, que fue llamar aquí al Mangú. Ya ese caso lo tenemos, quédense ahí en línea. Un No abrazo. solo y tenemos, muchas bendiciones sino y que se va a resolver. Claro que sí. Directamente. Con Dios por Amén. El delante. día a día de Con Dios por Pablo, delante. imagino que esto te pasa cada 5 minutos. Pablo, hablando de cada 5 minutos, ¿qué tú haces para salir un poco de toda esta Para vorágine drenar. que te toca el día a día? Wow, sí. Mira, ayer estaba viendo Mario Bros. Vamos a la película con tu hijo. Es buena, me la recomendaron. Mira, honestamente la recomiendo. Enrique y yo fuimos, que no queríamos, en un sentido no nos llamaba la atención, la vimos y la ventaja fue que yo le dije, mira, pero vamos a ver Mario Bros. Y me dice, no, vamos a quedarnos aquí. Y dije, tu primo va. Ah, sí, yo quiero ir. Entonces ya, y de verdad fui al cine con él. Otro elemento que yo hago indiscutiblemente es leer, y no tiene que ser tema jurídico, tema de política, lectura como tal. ¿Qué estamos leyendo ahora mismo? Otro tema, te voy a decir el libro y te voy a decir, por ejemplo, ayer en la mañana estaba escuchando música y te estoy hablando a las 6 de la mañana, tratando de que lloviera para ver qué iba a pensar, pero no llovió, gracias a Dios. Entonces, desde el punto de vista de la lectura, yo tengo varias. Yo leo mucho de estoicismo. Entonces me regalaron recientemente un libro de estoicismo desde el punto de vista práctico, no la parte histórica, y la estoy implementando, además de 2 podcasts que consumo de manera regular. ¿Qué son? Como tal. En el caso, El Estoico, se llama así mismo, está en Spotify, Sí. y estoicismo aplicado, Ok. dependiendo. Entonces, como tal. Hay un libro que yo sí recomiendo, que es un audiolibro, lo pueden buscar en Spotify, que se llama El monje ruso, que es sobre la base de la fe en Dios, y es un libro muy interesante porque él cuenta su historia como tal. Entonces ese puede ser también un libro desde el punto de vista de la espiritualidad. Y escuchaste Excelente. música, ¿qué Y estabas hablando de- escuchando? Ajá. Mezclé. Yo soy ecléptico. En ese caso yo te puedo decir que me gusta mucho el pero eres rock de lo mío, con ecléctico. De todo. Soda Stereo. Ayer estaba escuchando Tchaikovsky por un tema particular que estaba leyendo. No, porque no puedo ponerme Para a la leer Héroe del Silencio concentración, a las 6 de la claro. mañana con un libro, entonces tengo que buscar la concentración. Pero no nos ha Tiene que hablado de buscar el balance. Merengoski y Merengoski. Ah, Merengoski. Tú tienes a Juan Luis, tienes a Pochi, si no mencionas a Peña Suazo, me arranca la cabeza. Ahora. Quinito me arranca la cabeza si no lo menciono. Sí. Ramón Orlando me arranca la cabeza. Te estoy hablando de Francisco Ulloa por igual. Ah, Ay, ¿cómo? Dios Típico. mío. O sea, que si te Sí. gustan tantos Prodigio me merengues y tantos gusta, la banda merengueros. real me gusta. Ulloa, me no gusta se sabe la- bailar. Yo me imagino que tú sabes bailar o por lo menos te defiendes. Algo, hay algo, Mírame sí. la otra. Espérate. Porque es que el defensor del pueblo pone a uno así como alerta. Exacto. siempre. Sí, sí. Porque hay que saber si tiene más cosas ocultas. Vamos a ver la merengue. ¿Usted vino a bailar merengue con el defensor? ¿Cómo? ¿Usted vino a bailar merengue con Pablo? No, pero va a bailar él. Espérate, ¿qué es un elemento, producción? No, lo que ella dijo, que tenga cosas ocultas. No, talento oculto. Talentos ocultos. Talento. Talentos y hobbies. Pero te fajas ahí, Pablo, si te sueltan un merengue. Claro que sí. Claro, Ay. Y no estás conmigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido, ese farolito me lleva perdido. No anda pronto negra, que no tengo abrigo, no anda pronto negra, que no tengo abrigo. Es un farolito en tu cintura, es un farolito, ombligo en luna, es un farolito en las estrellas, es un farolito, trágame tierra.
yo soy el viejito y mira cómo estoy. Lo que pasa es que yo voy a las 5 de la mañana al gimnasio. Déjame buscar la silla, déjame buscar la silla. Decirte algo, el defensor defendió y ganó con esos pasos. El defensor del pueblo defendió el baile, defendió el gimnasio, Defendió el merengue, defendió el típico. Defendió el horario. Defendió todo. El ¿qué es lo que lo oye? El defensor defendió todo. El Cherboqui. Chaukovsky. Mira, y la ventaja es que también defendí a todo el mamboy. ¿Cómo le al tramoya. Los técnicos de aquí ya me quieren. Ahora que estoy trabajando. Desorden, voy a tener que llamar al defensor del pueblo para que me ayude porque me han dejado. No, yo no, producción que te puso ese perico ripiado. Wow. Fue el farolito que te puso. Gracias, señor. Pero el defensor del pueblo, hay que ir al gimnasio, señora. ¿A qué hora que te va al gimnasio, defensor? 5 de la mañana. Wow. Bien, y casi entero el merengue te lo puso a producción. Lo lindo, señores, mira, los años Digo, no pues, perdonan. Déjame decirte una cosa. Cuando yo tenía 5 meses de embarazo de mi hijo mayor, o 6 meses, estaba yo fajada bailando ese farolito enterito como la mejor, con taco y todo. ¿Y cómo quedaste ahora? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Pero una pregunta. ¿Fue por bailar mal o fue que te agotaste? No, excelente bailador. Lo que pasa es que estoy fuera de forma. Un aplauso al defensor del pueblo que defendió el baile. No, lo que pasa es que esta servidora del pueblo está floja Mana de está baile. sudando. Quiere decir Mira, que tengo que ir al gimnasio. No, de más está decirte, Pablo, que no, nos encanta tenerte. Guay. ¿Qué la gente desconoce del defensor del pueblo? Ay. Mira, el hecho de ser un órgano constitucional le da una categoría superior dentro de la administración pública. A veces confundimos al defensor como parte del poder ejecutivo y en este caso es un contrapeso del poder. Eso implica que tradicionalmente teníamos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con la Constitución del 2010 se transforma y el judicial pasa a ser jurisdiccional, porque tiene el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia. Pero desde el punto de vista de la parte legislativa, la función de fiscalización que tiene el Congreso de la República se fortalece con 2 instituciones, Cámara de Cuentas para lo administrativo y financiero y el defensor para la gestión pública. Por eso nos concentramos justamente en el government compliance que hablaba la compañera, el cumplimiento gubernamental. Y esos aspectos a veces se confunden, pero gracias a Dios hemos podido tratar poquito a poquito con las limitaciones justamente, pero al fin y al cabo hemos tratado de marcar una diferencia desde el punto de vista institucional. Pablo, ¿cómo tú deseas ser recordado? Como un servidor público que ama a la República Dominicana. Excelente. Eso, y el papá de Enrique y el esposo de Marlene. ¿En qué momento tú dices hasta aquí trabajo? ¿Eso pasa en algún momento? Sí, porque indiscutiblemente llega un punto en el cual tú dejas el celular. Porque si te llevas el celular, no termina contándote. Yo personalmente lo dejo a las 7 de la noche. Bien. Si hay algo de causa mayor, indiscutiblemente me consiguen, pero honestamente yo trato de 7, 7 y media dejar el celular y ya ahí bajo la intensidad. Me encanta eso porque Pablo es un hombre de familia, como ya mencionó, y la familia también tiene su prioridad y su espacio, sobre todo tú que tienes tu hijo. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bravo. Un Gracias a placer ustedes por Dios. conocerte. Y miren, de verdad, la Te imagen... tocamos porque eres un hombre joven. Claro, por No, favor. está bien. Además hay confianza, que es la ventaja. Y Te además digo- que es un hombre del pueblo. Así Totalmente. Que está Totalmente. entregado a servirle yo al pueblo. veo esa repetición de cargo, vengo del futuro a decir que lo veo repitiendo. No, que la imagen que proyecta el programa es muy buena, no solamente la estética, sino en cuanto a contenido y a la química que tienen ustedes. Y eso es muy Gracias. importante porque Muchas gracias. nosotros los que consumimos televisión nos damos cuenta cuando hay una sinergia, cuando hay cohesión, cuando hay apoyo, trabajo en equipo y ustedes proyectan esa parte. Y Dios los tiene que seguir bendiciendo. Yo lo que les puedo decir, Igual que a Dios le bendiga y la Virgen le cubra con su manto protector. Amén. A ti y a tu familia Gracias. también, a toda tu gestión, que sea una gestión memorable, ¿verdad? Para la historia y para beneficio del pueblo. Señores, un abrazo a producción. La próxima vez pongan su merengue más suave, abusadores. Wow. Hasta aquí el Mangú de la mañana del día de hoy, claro. chicos. Qué placer, qué programa tan bonito. Mañana nos reencontramos si Dios lo permite. Y cuando quieras, aquí está tu casa. Ay, gracias. Pablo. Con tu desayuno favorito. Con y sin baile. Así mero. Que yo más quisiera que contar contigo. Que yo más quisiera que contar contigo. Ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido. Ese farolito me lleva perdido. No anda pronto.